Otra de las cuestiones que hemos ido repasando las últimas semanas, que hemos hecho hace unos minutos también con Emilio, es hablar de los temas de campaña, los diferentes partidos, y en este caso pues también queremos hacerlo contigo, Fran, y es que, bueno, pues en España además llegamos en un contexto a estas europeas de muchas elecciones, es verdad que la mayoría autonómicas, no es que hayamos votado 20 veces durante el 2024, pero sí que llegamos en ese contexto y con unos temas también muy determinados, ¿verdad? Aquí en España se habla de unas cuestiones que en otros lugares de Europa no. Sí, sí, y la campaña para las europeas, al menos en España, no está teniendo, como tú bien has dicho, está teniendo lugar en un contexto de un cierto, digamos, cansancio de la población, ¿no? Que está inmersa en esta continua campaña electoral y siempre con el horizonte de algún adelanto inesperado, ¿no? Así lo están detectando los partidos que llevan a cabo una campaña, digamos que más bien de perfil bajo, en lo referente a actos electorales, mítines, etcétera. Porque la gran campaña electoral de las europeas está teniendo lugar, entre otros, en el Congreso y, por ejemplo, en la política exterior de España. Sin ir más lejos, el culebrón entre Pedro Sánchez y Javier Milei por las declaraciones del presidente argentino sobre la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, que ya tratamos en el pasado episodio, están sirviendo al mandatario socialista para posicionarse casi como única alternativa seria al ascenso de la ultraderecha en España y en Europa. O nosotros o ellos, casi reza el PSOE, más Europa, ¿no? Que reza su eslogan electoral, ¿no? Sánchez y su candidata Teresa Rivera están agitando el miedo a la ultraderecha en la campaña, mientras que el PP le echa en cara a Sánchez esta presunta corrupción en la Moncloa en referencia a estas causas judiciales de Begoña Gómez y vuelve a hablar del Ocupa de la Moncloa. No sé si os sonará esto, del Ocupa de la Moncloa, de reminiscencias de hace un año, ¿no? En este sentido, la campaña para el 9 de junio está siendo muy parecida a la del 23 de julio del año pasado, la de las generales. Y el PP las está planteando, pese a ser de ámbito europeo, pues casi como un plebiscito contra Pedro Sánchez. Es que incluso han vuelto a convocar manifestaciones en contra de Pedro Sánchez y de la amnistía, como la del domingo pasado en Madrid. En esta concentración, Alberto Núñez Feijóo, líder popular, pidió una amplia victoria para su partido para que esto pues, pueda provocar un adelanto electoral en España. Amnistía, adelanto electoral, son, digamos, reminiscencias de hace un año pues, que vuelven a sonar en este 9 de junio, ¿no? Por otro lado, el portavoz del PP en el Congreso, Manuel Tellado, también ha criticado este martes a la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE para las europeas, a Teresa Rivera, de, entre comillas, escaquearse de sus obligaciones en la Cámara y en el Ejecutivo para hacer campaña por su partido. Y a la izquierda del PSOE que nos comentaba Lidia que, bueno, pues que hay también rivalidad, que cómo van las cosas. Pues un poco como siempre, la gresca, ¿no? El otro día el candidato de Comuns a las europeas, Jaume Asens, reconoció que le encantaría que Podemos y Sumar se reunificaran en el futuro y alertó del riesgo de fragmentación que siempre acucia a la izquierda, ¿no? De hecho, reconoció a la Agencia Catalana Noticias que había vivido un duelo personal a la hora de enfrentarse a sus antiguos compañeros de Podemos. Sea como sea, Irene Montero, candidata de Podemos, ha descartado este miércoles dicha posibilidad. Dice que Podemos ha pasado página y que no se plantean volver al redil de Sumar. Montero, además, ha asegurado que hay muchas maneras de luchar juntas en relación a esta fragmentación de la izquierda y a la posibilidad de entenderse con otras fuerzas progresistas en el futuro. Y ha insistido que Podemos tiene su propio camino. Esa es la rivalidad que existe a la izquierda y no sé a nivel español si nos puedes contar algo de debates entre las fuerzas políticas. Mira, vamos a hablar de un par. El 22 de mayo, antes del comienzo de la campaña, la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña en Barcelona acogió un debate entre los candidatos catalanes a los comicios. Fue organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña y estuvo centrado en los grandes debates que están saliendo a colación estos días. Quizá el principal frente de debate de aquel día fue el ascenso de la extrema derecha en todo el continente y las medidas que proponían los partidos para frenar dicho ascenso. Un histórico de Ciudadanos, Javier Nart, que se vuelve a presentar a los comicios, sostuvo que es necesario profundizar en una Europa unida y fuerte para contrarrestar estos discursos que lo que pretenden es dar más soberanía e independencia a los estados, ¿no? Y por lo tanto, vino a decir que si los estados son más fuertes que la Unión Europea, estamos perdidos, ¿no? En el contexto mundial, en la aldea global, ¿no? Aquello que hablábamos un día. Por su parte, el candidato del PSC, Javi López, candidato del PSC en Cataluña, ¿no? Javi López,
alertó que el modelo de convivencia europeo de las últimas décadas está en peligro por el ascenso de la ultraderecha y criticó a los populares europeos, que según él, lejos de hacer frente a esta ultraderecha, compran su discurso para rascar apoyos, ¿no? Además, indicó la apuesta de su formación de los socialistas por un pacto verde europeo que sea aplicado, eso sí, de manera socialmente justa. Aquí tiene otra reminiscencia todas esas críticas a la Agenda 2030, ¿no? Y los efectos que puede estar teniendo sobre la población, ¿no? Aquella misma mañana la Universitat Pompeu Fabra organizó otro debate con los candidatos a las europeas. A dicho debate asistió además Irene Montero, de Podemos, que hizo un llamamiento a hacer un cambio por un mundo mejor y a parar la guerra, en alusión a la de Ucrania, la cual pues hace crecer la desigualdad en Europa. Aquel día, sorprendentemente, coincidieron en el estrado Montero y Germán Terç, candidato de Vox. Estaban a un par de sitios el uno del otro, ¿eh? Al final no pasó nada por lo que se pudo ver, ¿no? Que dijo, Terç dijo entender los temores por este ascenso de la extrema derecha y los vio como una oportunidad para enmendar, según él, lo que consideró la ruta del fracaso, lo que describió como la ruta del fracaso de Europa, ¿no? En esta línea defendió un continente, una Europa que trabaje por los ciudadanos y no por las élites o los burócratas o, como él dijo, por la casta. Que esto también nos recuerda un poco a los primeros discursos del 15M y de Podemos, ¿no? Jordi Cañas, otro histórico de Ciudadanos, le dijo a Terç precisamente que son ellos los que van en contradirección y en concreto hacia atrás. Junts y Esquerra, por su parte, defendieron un papel mayor de Cataluña en este debate, ¿no? Defendieron un papel mayor de Cataluña en el escenario europeo y tuvieron palabras para recordar, por ejemplo, a los agricultores y sus dificultades para sacar adelante sus explotaciones. Y por último, otro de los debates interesantes e importantes de estos días fue el que se enfrentó a la vicepresidenta Teresa Rivera con la candidata del PP, con Dolors Montserrat, en La Sexta. Ambas candidatas chocaron en cuestiones relacionadas pues, con la inmigración, obviamente, con Palestina y la guerra en Gaza y, sobre todo, en el papel de los populares tras los comicios. De hecho, Montserrat, que fue interpelada en diferentes ocasiones por Rivera, no supo confirmar o desmentir, o no quiso confirmar o desmentir, si su partido pactaría o no con la extrema derecha europea después de los comicios. Sí, además en ese cara a cara que estrenaba de alguna manera o que daba inicio a la campaña de las europeas, recordaros también a todos los que nos seguís, a todos los miembros en Patreon, que en la newsletter de este domingo os vamos a dar también una agenda detallada de los debates que nos quedan todavía. Por ejemplo, por decir uno, el próximo 6 de junio hay un debate en Radio y Televisión Española de cara a estas elecciones europeas. Pues bueno, con todo detalle os contaremos esto y más en la newsletter que recibís cada domingo los miembros en Patreon.